De la mañana con 20 minutos comenzando a analizar este fenómeno del FREPAP. Tenemos invitados que la verdad es que son de lujo porque nos van a nutrir de muchísima información. David Chauca, el hincha israelita, quien no lo conoce. Carlos Raez es antropólogo y ha preparado una tesis sobre el FREPAP. Y José Luis Pérez Guadalupe, que es sociólogo, el exministro del Interior, y que ha escrito muchos libros muy bien investigados sobre lo que es el ingreso de las religiones, sobre todo la evangélica, en la política. Pero antes, Mauricio, tenemos que saludar, por supuesto, a nuestros compañeros, el doctor Elmer Huerta y Paul Pérez. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Buenos días, Mauricio. Espero que hayas tenido lindas vacaciones. Buenos días a todos doctor. nuestros sí, oyentes. Estupendas, necesarias. Sí, pues este es un asunto de reflexión. Mira que aquí en Estados Unidos nos pasó exactamente igual con la elección de Donald Trump. Exactamente igual. Los políticos no vieron esa parte central de Estados Unidos en donde millones y millones de personas nunca tuvieron acceso a la política centralista de Washington, y mira cómo salió Donald Trump. Es lo mismo. Lo otro es que en nuestros programas aquí en Encendido todo el tiempo, Mauricio, centralismo en la medicina, centralismo en los hospitales, todos nos hemos quejado. Bueno, esto es un ejemplo de ese centralismo. Y lo último, quisiera pedirle a nuestros oyentes que cuando escuchen a estos líderes de este partido, que por favor, y esto lo pido como, digamos, muy especialmente, Mauricio, Mabel, no nos burlemos, y lo digo de frente, del acento que puedan tener, de la falta de, digamos, el diálogo político que puedan tener a los que hemos estado acostumbrados con esas verborreas inacabables de los políticos. De repente no sabrán expresarse como los políticos, pero hay que escucharlos, porque lo peor que podemos hacer en este momento, Mauricio, Mabel, es a estos peruanos que han sido elegidos por el pueblo, decir, mira, no sabe hablar o no sabe ni expresarse, mira lo que hemos elegido, por favor, peruanos, no hagamos eso. Además nos representan, ¿no? Todos ellos nos representan. Son como nosotros. Exactamente. Muchas gracias, doctor Paul Pérez. Buenos días. ¿Qué tal, Mabel, Mauricio? ¿Cómo están? Yo todavía sigo sorprendido, no tanto por los perdedores, sí por los ganadores, claro, como por ejemplo por el FREPAP. Y hay algo que decía Mauricio que invita a la reflexión. Siempre han estado, siempre han existido, pero ¿por qué ahora la gente de alguna forma sí está alineados con ellos? ¿Qué tiene que ver? Creo que es, y tiene mucho que ver el tema de la necesidad de cambiar. Están cansados del mismo discurso y están cansados de que hablen y no hagan nada los políticos tradicionales. Por eso entiendo yo que hay un lineamiento con un cambio. Una afinidad. Sí, yo creo que la reflexión también va con el individualismo nacional, ¿no? Por ejemplo, el ciudadano de Chorrillos, ¿tú crees que se interesa en lo que pasa en el distrito colindante, que es, no sé, San Juan de Miraflores, por decirte, ¿no? Que están a 3 minutos de distancia, ¿no? O el de Chorrillos se interesa en lo que pasa en Villa María del Triunfo, que es nada a la distancia, y ahí está, por ejemplo, el terminal pesquero más importante del Perú. No. Vivimos en mundos que son absolutamente cerrados y somos incapaces dentro de Lima Capital, ni siquiera te estoy hablando de los pueblos de la Amazonía, ¿no? De interesarnos en ir a Ventanilla, a ver cómo es el Zapayal, cómo es Ciudad Mi Perú, ¿no? ¿Cómo vive un peruano ahí? Son nuestra realidad, y cuando tú vas te sorprendes. A mí personalmente siempre me impactó esta capacidad de organización, ¿no?, de los israelitas, donde estaban en un mercado con un comercio informal organizado, y la plata iba a una comunidad, a un fondo común. O sea, donde no llegaba el Estado, ¿no? Ellos resolvían de una manera, no sé, individual sus carencias, local, ¿no? Comunitaria. Justo le preguntaba. Esa es la palabra, comunidad. Okay, ¿el Estado no resuelve esto? Bueno, a ver, juntémonos todos, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de esta manera, y lo hacían. Le preguntaba justamente a David Chauca, que nos acompaña en esta mañana, también José Luis Pérez Guadalupe, a quien no le he preguntado todavía nada, y al antropólogo que hizo su tesis en FREPAP, pero puntualmente a Chauca le preguntaba si en Pamplona Alta todavía tenían esta vigencia que yo percibí hace 5 años, y me dijo que ha crecido. No solo es que se mantiene lo que ya era impactante, sino es que se multiplicó.
¿Por qué no nos interesamos en ver esas realidades que están a 3 minutos de distancia? Tú te subes a línea 1 del Metro de Lima y puedes llegar y bajarte en San Juan del Lurigancho y enterarte cómo vive esa gente. ¿Lo haces? Pero mejor que nos cuente David. Creo que David tiene muchas historias que contar. David, muy buenos días. Te conocemos por el fútbol, te conocemos porque has estado en Rusia, has llevado la bandera, eres el hincha más fiel y leal de la rojiblanca. Pero ahora queremos conocer a los que ignoramos sobre la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, que ese es el nombre correcto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es la vida en comunidad ahí? Bueno, muy buenos días a todo el Perú y el mundo. Primeramente estoy muy agradecido a toda la hinchada que ha apoyado al FREPAC. Bueno, muy contento, ¿no? Gracias. Y también a Paolo Guerrero le pedí que vote por FREPAC. Gracias, Paolo. ¿Solamente a Paolo? Es mi amigo íntimo, es el más cercano, en Ay, el qué sentido lindo. de que había mensajes para él, como es mi capitán, lo respeto y tiene un sangre guerrera. Bueno, y a él le pedí que vote por FREPAC y como es capitán, ya a todos por votar. Fui a capitán, Los ha convencido. donde manda capitán. Por eso, y bueno, muy contento y también el FREPAC se hizo presente porque ya era simplemente esperar, ¿no? Ellos mismos han creado, ellos mismos han hecho que un partido humilde esté presente en este momento, ¿no? Ustedes, claro, es como el brazo político, si algunos lo han llamado de esa manera, de AEMIMPU, ¿verdad? Que es la Sí. Asociación Evangélica de ese Nuevo Pacto Universal. Pero cuéntanos más sobre precisamente la religión que ustedes profesan. Cuéntanos más sobre eso. ¿Cómo es la vida en comunidad? ¿Cuál es la base de vida para ustedes? Mire, por mi parte, mi vida, antes que yo conozca, ¿no?, la palabra de Dios, era muy desordenada. Entonces, cuando empecé a escuchar la palabra, los 10 mandamientos, cosas que se debe hacer, cosas que no se debe hacer, entonces entré en una formación en lo que Dios mandaba, ¿no? Y era... me ha ayudado bastante en tener conciencia en no hacerle mal a mi prójimo, ¿no? Y aparte que el obrero era digno de un salario y era la bendición y una vida tranquila, ¿no? Y saber que más que todo el pecado que Dios aborrece, ¿no? Que me escuché que en mi vida ajena muchas mujeres, ¿no? Pero cuando escuché que no, esto es carne tu carne, huesos tus huesos, yeah. Bueno, tienen que como cimiento la Biblia, me parece que la Sí. siguen leyendo en sus rituales, en los que vamos a detenernos un ratito. Recuerdo en esta experiencia de Pamplona que las jovencitas que eran vírgenes y adolescentes se vestían de una forma distinta a las casadas, tú lo has corroborado ahora. Vamos a entrar a rituales y de alguna manera, qué es lo que profesan y cómo se ayudan en comunidad con nuestro gran invitado, José Luis Pérez Guadalupe, que es sociólogo, además ha estado en el Ministerio del Interior, en el INPE, y tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y es especialista en teología y conoce muchas cosas de adentro del FREPAP, y también con el antropólogo Carlos Raez, que ha hecho una tesis puntualmente para graduarse de antropólogo basada en el FREPAP. Regresamos con ustedes. Esto es Encendidos con mi estimada Mabel Huertas, que sigue analizando los resultados electorales. Ella es una apasionada de la política, como saben, y es muy interesante lo que estamos viviendo a raíz del nuevo Congreso que ya se configuró y el 1 de marzo tienen que empezar sí o sí sus funciones. Vamos contra el tiempo. Es un ciclo además determinante porque se tendría que revisar la reforma política, los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. No sabemos si va a haber una reforma en cuanto a procesos electorales. Tenemos en realidad una agenda importantísima y nutrida. Empecemos por conocer un poquito más de las fuerzas políticas que ahora representan a todos los peruanos. Hay gente que está sorprendida. ¿Por qué llegó el FREPAP? ¿Quiénes son los del FREPAP? ¿No se habían de alguna manera extinguido con la muerte de Ezequiel Ataucusi? ¿Ha resucitado Ezequiel Ataucusi? El único referente que teníamos quizás mediático y colorido, ¿no?,
fue la presencia de David en el Mundial de Fútbol, pero de colorido no pasó. Sin embargo, han estado organizados, trabajando silenciosamente, insisto, y ahí están los resultados. De lo colorido a un trabajo político que lo conocen dos de nuestros invitados. Quiero darle nuevamente la bienvenida a José Luis Pérez Guadalupe y a Carlos Raez. ¿Cómo interpreta José Luis Pérez Guadalupe, conocedor del tema, porque lo has estudiado, este resultado? Bueno, gracias, Mauricio. A ver, primero aclarar que por más que se llame Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, la EMIMPU no es evangélico. O sea, no pertenece a la comunidad evangélica. Ni ellos quieren serlo, ni la comunidad evangélica los asume como suyos. ¿Y entonces? Es un grupo aparte, religioso, siempre ha sido inicialmente desde la sociología y la antropología con características más bien sectarias. Ahora ya no tanto. Asististe, Sí. a los funerales de Ezequiel Ataucusi y Sí. eres un investigador del tema. No sé si podemos más o menos entender al FREPAP como... Pero una cosa es, ahí viene la otra distinción. Tú me hablas de FREPAP y una cosa es la EMIMPU, la asociación religiosa EMIMPU, y otra cosa es el FREPAP, la agrupación política. Son dos cosas diferentes y que creo que tenemos que Entenderlo bien. diferenciarlo desde el diferenciarlas. arranque. Entonces, como bien dices, yo estuve en el velorio con Juan Ocio, antropólogo, el gran conocedor de los israelitas, amigo además de Ezequiel Ataucusi y Gamonal, porque yo en mi tesis ya del 90, de mi maestría en teología, un capítulo sobre los israelitas del Nuevo Pacto. Entonces los conozco hace muchos años, hace 30 años, y efectivamente, como tú mencionas, en el año 2000, en junio, murió Ezequiel, fuimos al velorio, y fue para mí una experiencia antropológica. El Fui como señor antropólogo. Ocio y... Conmigo. Fuimos juntos y estuvimos ahí. Una cosa impresionante, digamos, desde el punto antropológico, pero también, como bien planteas, desde el punto de vista como peruano, ver una realidad muy distinta que la teníamos acá a la vuelta de la esquina en Cieneguilla. Y en la selva eso está... Bueno, yo fui con mi cámara de fotos. Documentaste todo. Sí. Pero hay que entonces- recordar para las nuevas generaciones que no conocieron ese evento, porque yo sí recuerdo, me iniciaba en el periodismo, Ya. y era el cuerpo embalsamado de Ezequiel Ataucusi durante varios días, si no me no era equivoco, esperando. embalsamamiento precisamente, sino más bien... No me acuerdo, es como los animales que taxidermias, Ajá. ¿me entiendes? Porque quisieron tenerlo 10 días. pero el Ministerio Disecado. de Salud Disecado. Disecado es la palabra, disecados en los probablemente. animales. Pero digamos, le quitaron todas las vísceras, todo lo demás para mantenerlo más días hasta que el Ministerio de Salud dijo, señor, entiérrenlo. Porque esperaban que resucitara. Querían seguir el rito veterotestamentario y aquí el Cuerno la acredita justamente que toda su tradición, más que cristiana, es israelita, por eso que se llaman los israelitas. Es un Antiguo Testamento totales. No solamente Antiguo Testamento, me parece que Ezequiel Ataucusi también recogía algo de la filosofía inca y ahí finalmente también tenemos que entender primero el fenómeno FREPAP en el que De acuerdo. sí tenemos la obligación de estar todos bien informados. A ver. ¿Quién fue Ezequiel Ataucusi y cómo es que se va haciendo de tantos seguidores mezcla de antropológico, sociológico y religioso? No es estrictamente una interpretación arbitraria bíblica. También habló del Lama Súa, del Lama Yuya, del Lama Aquella y se gestó en la Sierra del Perú. Exactamente, es una combinación, y ahí Juan Ocio lo explica muy bien, ese nuevo mesianismo andino de tradición bíblica. Es decir, Ezequiel Ataucusi Gamonal, un quechua hablante de la Sierra de Arequipa, lustrabotas de pequeño, y él primero es adventista. Entonces tiene toda esa visión, no solamente bíblica como la mayoría de los evangélicos, sino también del adventismo, del advenimiento de la segunda venida de Cristo. Y él justamente llega a la convicción de que él es el Mesías. Él es el enviado, es la nueva encarnación. Primero como profeta, después dice, no, yo soy la encarnación de Jesucristo. Por eso que los evangélicos no lo aceptan, y ellos tampoco, para decir, no son uno más de los evangélicos, no. Es el pueblo elegido de Dios, los israelitas. Y logra persuadir a una cantidad importante de peruanos de lo que él planteaba. Llegaron unos 100.000 más o menos. Pero juntamente en los años 60 funda la EMIMPU y en los años 80 funda el FREPAP como movimiento político. ¿Cómo da ese paso? Yo creo que es igual que años después dieron también los evangélicos al decir que querían rentabilizar su capital religioso como capital político. Y él biológicamente, que tenía un público ahí literalmente cautivo, Ezequiel, hasta vivían en comunidades, o sea, era sociológicamente con muchas características sectarias, digamos, de vestimenta diferente, no se contaminaban con el resto, con los paganos, vivían en comunidades, que es algo como ustedes lo han resaltado muy positivo. Dice, pero si tengo un potencial, en esa época más o menos unos 100.000 feligreses, son 100.000 votos. Entonces entran al FREPAP
fundan el partido, ingresan al escenario político peruano, pero con muy poco éxito. Tenemos al congresista Noriega, uno, han tenido otro más. Pero recordemos la situación del congresista Noriega, porque él inclusive estuvo involucrado en algunos delitos y fue desaforado. Ahí Montesinos hizo su trabajo y después tuvo a 2 congresistas más invitados que inmediatamente se vendieron al fujimorismo. O sea, israelitas en el Congreso, ¿cuántos? Noriega y por poco tiempo. No sé si me dejo de entender. Ahora, pero se identificaba ya a un líder político con 100.000 seguidores, tanto así que el señor Ocio logra sentar a Mario Vargas Llosa y a Ezequiel Ataucusi para que su comunidad le endose votos y logre la presidencia. Y le dijo literalmente: yo lo voy a llevar al trono. Y Mario Vargas Llosa se rió porque luego terminó él siendo su adversario político y también aspirando a la propia presidencia de la República. Es decir, que las aspiraciones políticas en este mundo religioso estaban claramente definidas. En ese momento creo que se definen. Igual que más años, un poquito después, el pastor Humberto Lay recibe una profecía de Dios diciéndole que iba a ser presidente y se lanza para el 2006. Entonces, también son cosas muy reales. Pero el FREPAP, a lo que voy concretando un poco lo de ahora, este porcentaje, yo digo, no hay una relación entre el porcentaje de miembros de la EMIMPU con el porcentaje de votantes del FREPAP. Y ese es el análisis que tenemos que hacer, esta disparidad. Entonces, no pensemos que el voto del FREPAP es el voto de AEMIMPU. Es decir, todos los de la AEMIMPU han votado por el FREPAP, sí, pero no todos los que han votado por el FREPAP son israelitas. Ok, ¿y por qué se explica eso? Yo creo que hay que ver todavía quiénes son los elegidos, o sea, qué candidatos han sido elegidos, en qué sentido. Tienen muchos invitados. Y habría que ver el voto de los invitados, ya digo, en su momento, si no me equivoco, fueron los Cáceres Velázquez, ¿no? Entraron por ustedes. Entonces trajeron su propia cuota de votos. Entonces yo creo que esos invitados han traído. Y por otro lado, yo creo que hay un voto, no sé si decir solamente juvenil, de antisistema, ¿no es cierto? O sea, vamos a votar por ellos porque no están contaminados con nada y todo. Pero repito, hay que analizar quiénes ingresan y vamos a ver cuántos son israelitas en verdad. Todavía falta ver el mapa, ¿no?, de la intensidad de voto. Carlos Raez, que es antropólogo y ha realizado su tesis precisamente sobre el FREPAP, nos puede hablar también de cómo es que hay esta penetración en todo el territorio peruano y más que nada en la selva. En la selva, si no me equivoco, ha sacado 1 o 2 congresistas, ahí donde solamente hay 2 curules por región. Vamos a hablar de esto tras la pausa, ¿te parece, Carlos? Porque sí es importante ver cómo es que, o sea, porque nuevamente no estamos hablando solamente de Lima, provincias, estamos hablando de lo que pasa en las diferentes regiones del país y cómo es que entrelazan sus redes a través de precisamente esta agrupación religiosa. 10:44, estamos en RPP, Confianza por todos los medios. Así, Carlos Raez, antropólogo, que ha realizado su tesis sobre el FREPAP. Y la consulta que estaba pendiente era precisamente si, cómo ellos se organizan para tener estas redes en todo el país, inclusive en las fronteras, ¿no? En los lugares más alejados, ahí donde no llega el Estado. Estoy hablando no del partido, porque hay que hacer la diferencia, sino más bien del movimiento religioso, AEMIMPU. Sí, buenos días. Bueno, la EMIMPU es una congregación religiosa que, digamos, mucho se basa en las migraciones, ¿no? Desde su génesis, ¿no? Es una congregación que nace más o menos en Junín, ¿no? En el año 55, de acuerdo a sus testimonios, que se legaliza en el año 68. Y que en un inicio es una congregación que aglutina sobre todo migrantes rurales, ¿no? Ya luego pasa a la urbe, pero nace como una congregación que muy ligada al agro, justamente. Cuando empieza esta idea de colonizar, ¿no?, de establecer cooperativas agrarias, digamos que justamente se hace esa especie de inmigración, se empieza a alentar a los miembros que, digamos, vayan a hacer patria, porque es otra cosa muy importante. Es una religión, es una doctrina que realmente está muy ligada al Perú, ¿no? La idea del Perú como país privilegiado, como el Israel de Occidente, ¿no? El nuevo pueblo. Entonces, esa es otra cuestión. Ir a las fronteras no solamente es, digamos, buscar un espacio en el cual ellos puedan, digamos, reproducir sus prácticas, sino también es una forma de hacer patria, ¿no? Con esta idea de colonizar la selva, de reivindicar, de ratificar la peruanidad del lugar, ¿no?
¿Cuánto de ese discurso que difundía Ezequiel Ataucusi, que fue exitoso porque logró enrolar a más de 100.000 peruanos diciéndoles, ustedes viven en el paraíso terrenal, no les va a faltar nada, la tierra es de ustedes, el mar es de ustedes? Esto lo estamos corroborando porque tú, que eres un estudioso del tema, también habías visto en todas las celebraciones de San Pedro y San Pablo una delegación del FREPAP, cosa que acaba de pasar también en muchas de las caletas de la costa del Perú, que en la campaña han recurrido a ese voto, ¿no? ¿Cuánto de ese discurso ha estado vigente en esta campaña sin que los medios lo hayan replicado? Lo han hecho puerta a puerta, han hecho un proselitismo cerrado, ¿no? O sea, no han usado ni siquiera las redes sociales, el mundo digital, sino es que se han sentado en una comunidad con 20 familias y de ahí a otra, hasta lograr lo que estamos analizando ahora. ¿Ese discurso lo han usado, ustedes creen, durante esta campaña? Pregunta para los dos. Empezamos con José Luis. Yo creo que no, porque una cosa es el discurso religioso y otra cosa es el discurso político. El discurso religioso, que es Jesús de Nazaret, es el Cristo de Oriente. Bueno, con mis hijos no te metas, tiene un discurso religioso y ha estado vigente políticamente. Yo creo que esa diferenciación, lo que separar pasa es lo que político religioso, pero ya estamos en un universo donde todo está mezclado, José Luis. Mauricio, justamente hemos sacado ya la segunda edición de este libro del año pasado, donde analizamos este fenómeno de los evangélicos y la política en América Latina. Y ahí analizamos lo que tú dices. Pero eso no quiere decir que la agenda moral de estos grupos, que se convierte en agenda política, sea relevante. Tanto así que Solidaridad Nacional y Podemos han sido lo que menos votación han obtenido, con un claro discurso de la agenda moral, y solo te ofrecían agenda moral. De acuerdo, pero una vez instalados en el Congreso de la República, exactamente, no pueden ya poner esa agenda moral a trabajar. Pero volviendo a eso, digamos, si Ezequiel Ataucusi, el Cristo de Occidente, ahí lo que se autollamaba, sí, claro, él, ¿no? Claro, y ahí sí es que logra un proselitismo religioso. Es decir, es una conjunción de lo que Juan Ocio llama el mesianismo andino con el adventismo cristiano, ¿me entiendes? La segunda, entonces lo juntan y dice, ese advenimiento cristiano, que en toda América Latina tienes una tradición cristiana católica, lo juntan con ese mesianismo andino. Entonces logra tener a gran cantidad de feligreses. Pero ahora en la línea política, yo creo que el discurso es más sencillo. 10 mandamientos, honradez, adecentar la política, moralidad, que no necesariamente implica, ya digo, el voto del FREPAP no necesariamente implica una militancia en el grupo religioso de MIMPO. Pero que, por ejemplo, informándome más, ¿no? A través de lo que ellos mismos difunden a través de Internet, ellos hablan de tener el objetivo de un gobierno teocrático. Sí. ¿Cómo entonces no tener una agenda como la que nosotros estamos suponiendo que podría haber en el Congreso? Yo creo que más religioso es el movimiento, los neopentecostales evangélicos, con el reconstruccionismo que busca una teocracia bíblica, y este grupo también. Pero a ver, veo bien difícil que eso lo puedan concretar a nivel político y van a proponer en el Congreso ese tipo de cosas. Yo creo que no. No sé si me dejo entender. José Luis, puede ser su aspiración inicial, religiosa, como todos los cristianos quisiéramos que todo el mundo sea cristiano, me dejo entender. Sí, claro. O sea, es normal, es un mandato. Pero somos un Estado laico y finalmente en una democracia se tiene que respetar a una minoría. Lo que dijo el doctor Huerta al inicio de esta conversación, el hecho de que tú pienses distinto que yo o que uses una terminología o tengas un lenguaje mezcla quechua con castellano, me lleva quizás a respetarte más y a interesarme más en tu vida, no a descalificarte. Exactamente. Entonces, esta forma de hacer política, de descalificar al que no piensa como yo, ha terminado. Exacto. Esa es la lectura, me parece, que nos están dando. Doctor Mauricio. Sí. Quería preguntarle a José Luis, buenos días, soy José Luis, gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal, doctor? A los tiempos. Yo creo que lo que estaba tratando de establecerse aquí, y mucha gente quizás tenga ese temor, entre comillas, lo que hizo el gobierno teocrático en Irán, ¿verdad? El Ayatollah Khomeini, con todo lo que tenemos ahora en Irán. Eso no podría suceder, dices tú, con este grupo en el Perú. Yo creo que más riesgo habría si los neopentecostales, tanto evangélicos como la parte católica conservadora, le veo más riesgo en ellos que en los israelitas. Yo creo que hay que diferenciar el discurso que se da en el púlpito de que se da o en la palestra y lo que se da en la curul. Es decir, una cosa es lo que tú puedas decir a tu iglesia
Ya digo, yo como católico también puedo tener una aspiración de que todo el mundo sea cristiano igual que yo. Y otra cosa es el mundo político. Y ahí diferenciamos, y justamente esa categoría la hemos aplicado en el estudio para toda América Latina, entre lo que llamábamos el evangélico político o el político evangélico. Entonces son dos categorías. Igual, el político religioso o el religioso político. ¿Cuál es tu aspiración al entrar a la política? Y Tiene Carlos, que ser política, no religiosa. Yo no puedo imponer a los demás mi convicción religiosa. Bueno, Eso lo han dicho dices claramente. en la... Sí, en esta, hasta ahora lo han dicho claramente. Ujú. Lo escucho. Perdón, sí, hasta ahora lo han dicho muy claramente, Mauricio. Los que han hablado, el señor Callao ha dicho, ¿saben qué? Dejen de a los demás que hagan lo que ellos quieran. Nosotros vamos a informar, pero no vamos a imponer. Por lo menos lo han expresado de esa manera. Y cuando, en relación a lo que dijo José Luis, de que más el AEMIMPU no tiene tanta gente, o sea, el movimiento religioso de ellos, ellos han tenido más votos que los miembros de su congregación religiosa, es porque ellos saben, me parece, es el agro lo que ha llamado a muchísima gente. Ellos van muchísimo por el agro, ellos se llaman el partido del agro, de la agricultura, y eso, no sé, José Luis, debe tener un enorme, digamos, sentimiento entre muchísimos peruanos, que nuestra gran gente está en el agro, está en el campo. Totalmente de acuerdo, doctor. Y es más, cuando ellos se inician como movimientos religiosos en los 60, y pensemos también que se fortalece mucho con la revolución militar, con la revolución de Velasco, que hablaba justamente de ese fue su caldo de cultivo para el crecimiento. Ahí es donde ellos realmente crecen. El, digamos, discurso más bien telúrico, y por eso, ahora, comienzan en Tarma, no comienzan en la selva. Es un movimiento bien de la sierra, porque Ezequiel era de la sierra de Arequipa, quechua hablante. Después es que logran, y justamente en el gobierno militar, tener ciertas tierras en frontera para colonizar. Es decir, en vez de que nadie las colonice, preferible tener fronteras vivas, y logran obtener varios territorios en la selva, y ahí forman las nuevas comunidades ya de la selva. ¿Visitaste estas comunidades, Carlos Raez, para hacer la tesis que te dio el título de licenciado en antropología? Tu tesis está basada justamente en el FREPAP. Sí, bueno, en realidad más que todo es en la AEMIMPU, y el FREPAP está dentro de la AEMIMPU, ¿no? Digamos que para esta tesis en particular, en ese momento no visité, digamos, estas cooperativas agrarias. Lo hice ya después por otros motivos, ¿no? Pero las conoces. Sí, conozco sobre todo Puerto Linda, que está por Saramiriza. ¿Qué impresión tienes tú, dado que conoces al AEMIMPU y dentro del AEMIMPU al FREPAP, ¿no? Hay que hacer la diferenciación siempre, porque no solamente la AEMIMPU congrega al FREPAP, sino también a otros movimientos. Pero, ¿qué impresión tienes tú? ¿Son realmente organizados? ¿Son realmente disciplinados? ¿Son personas confiables? ¿Son comunidades dispuestas a dialogar? ¿Qué impresión tienes tú de ellos? No, es que digamos que no es que sean, distintos a, bueno, vamos a hablar de forma etnocéntrica, distintos a nosotros, o que nosotros seamos distintos a ellos, ¿no? Es decir, en el caso de Puerto Linda, es una comunidad aguajún, de Imacita, que se ha trasladado a Saramiriza, ¿no? O sea, nuevamente esta idea de la migración, que trabajan, ¿no? Sus hijos no es que vayan a colegios diferenciados, van al colegio en Saramiriza, ¿no? Hay una interacción constante a nivel, digamos, también laboral con la ciudad, no es que estén, digamos, enajenados, ¿no? Ahora, otra cuestión, tampoco están desligados de la realidad, ¿no? Es decir, la AEMIMPU nace en la década del 50, bueno, no, la congregación nace en la década del 50, ¿no? Y es curioso porque, o llamativo, que nace en un contexto de las movilizaciones campesinas, ¿no? Es decir, durante aquella época, hasta que se legaliza con Velasco, es una época de, digamos, de luchas, donde ellos, digamos, invaden terrenos de haciendas en Huánuco, en Pasco, tienen enfrentamientos con la policía, ¿no? Y enmarcados con esa etapa poco estudiada de la historia del Perú, de los movimientos campesinos, ¿no? Lo que quisiéramos es conocer cosas del FREPAP. Considero, desde su punto de vista, que es inevitable hablar del AEMIMPU y del FREPAP. Es inevitable. Tú has tratado de hacer una división, José Luis, al comienzo de la conversación, pero viste que termina todo vinculado. Y esa es la preocupación de muchos. ¿En qué sentido? Que no podemos desvincular finalmente lo religioso de lo político, y a la hora que estás dentro de un congreso,
Vimos a Tamara Arimborgo, por ejemplo, imponer su punto de vista desde su posición evangélica. Vamos a volver a una pausa porque por más que tú en esta cabina lo desvincules y en tratados editoriales esté escrito así, a la hora de ejercer política sale una posición religiosa y el Estado es laico. Depende de qué políticos y de qué evangélicos. Genial. Analizamos este tema, ¿te parece, Mabel, Claro al que volver? sí, porque son ese las es el 11. interesante, lo que tú dices, ¿no? Son las 11 de la mañana, entramos a la segunda hora de Encendidos tras la pausa y lo que viene son los titulares de la hora. Y bueno, aquí continuamos en Encendido analizando esta coyuntura, la sorpresiva arremetida del FREPAP, ese pescadito que no era pescadito sino tiburón. Y nuevamente, ¿no? Nosotros como medio de comunicación, como periodistas, los analistas, aquellos que siempre están comentando la coyuntura, nadie vio venir esta ola del FREPAP, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque solemos mirarnos al ombligo, porque no nos importa, por lo menos en un país tan centralista como es el nuestro, ver qué hay más allá de las fronteras, ¿no? Y no estamos hablando, las fronteras, me refiero de Lima metropolitana, ni siquiera de Lima región. Y es más aún como tú comentabas, Mauricio, esta parte de nuestra ciudad capital en donde siempre han estado asentados los de la iglesia AEMIMPU, los del FREPAP haciendo campaña, haciendo política y que simplemente no veíamos, pero que estaban ahí. Vamos a llamar de ahora en adelante FREPAP, porque creo que la gente se confunde con el AEMIMPU, que es tan complejo que agrupa a muchos movimientos religiosos y no solo al FREPAP. Es muy importante que al comienzo hayamos hecho la diferenciación para tener un cimiento y un conocimiento general, pero quienes han entrado al Congreso son los del FREPAP. Con el respaldo de la AEMIMPU vamos a entrar a ese terreno. ¿Quiénes creen que llevaron al Congreso a los representantes del FREPAP? Solamente la AEMIMPU, el ciudadano de a pie, ¿qué atractivo tuvo? Misma pregunta para los dos invitados. ¿Te parece, Mabel? Así es, empezamos por Carlos. Sí, para empezar es que ya no es cosa de que, como ustedes dicen, no es cosa de que no han mirado más allá de Lima. Es decir, ya ni siquiera miran más allá de las redes sociales. Exactamente. Exacto. También, La gente de se acuerdo. enfrasca en su red social y no saben que la vida existe, va No, mucho es que más ni siquiera allá. tanto así. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir de primera mano que los israelitas también han hecho campaña por redes sociales. Que a lo mejor uno no tenga amigos israelitas en Facebook. Que tú no lo sigas es otra cosa, pero ahí estaban. Es más, ellos que su himno más conocido, el pescadito, ¿no? Que es un himno Pero que no, canta. no, disculpa que te No, interrumpa pero sí, para es que capitalizar los minutos. Ese fenómeno está clarísimo. Ahora queremos saber quiénes votaron por ellos desde el conocimiento que ustedes tienen, que no se circunscribe a lo académico, ¿no? A redactar una tesis, sino a ir a las comunidades y conocer la realidad. Esa es la primera pregunta. No seamos dispersos para sacarle el máximo provecho a su maravillosa presencia en esta cabina. Claro, en primera instancia hay que entender que, como antes mencionaron, hay presencia importante en el sector rural, ¿no? Entonces, ahí para empezar, y muchas de sus propuestas, siempre dirigidas al agro, también son llamativas, tanto a la población local rural como a la población colona, que también ese es otro fenómeno que no se ve mucho. Los colonos en la selva, que también van en constante crecimiento y que pueden encontrar, digamos, intereses en común, ¿no? Eso quizá en el ámbito rural. En el ámbito urbano, ya pasando hay también, quizá puede hablarse de un descontento que puede haber, pero incluso el hecho de estar descontento y elegir el FREPAP también implica el hecho de considerarlo sobre otras opciones. ¿Crees que hay un voto conservador que se ha ido para FREPAP? Para FREPAP quizá un voto conservador puede ser una parte, pero yo creo que los conservadores, como creo que a lo que te refieres, ¿no? Quizá los seguidores de Solidaridad o Contigo, ¿no? Sí. Yo creo que mantendrían su distancia porque, bueno, una cosa es... No Contigo, porque es totalmente céntrico. No sé, por ejemplo, el fujimorismo, ¿no? En el interior del país. Bueno, es que en realidad la agenda puede ser quizá compartida, pero digamos elegir el FREPAP es también, digamos, poner en consideración otros aspectos, ¿no? El aspecto de lo que ofrece, de la personalidad, de cómo son ellos también, ¿no? De la idea que pueden ser discretos, perfil bajo, honestos, como una asociación Es lo que intrínseca proyecta. que uno puede, por sus estereotipos, adjudicarles. Entonces, para Carlos Raez, antropólogo que hizo una tesis basada en el AEMIMPU y en el FREPAP, dicho sea de paso, ¿no? El tema de la agricultura familiar, la comunidad campesina,
esa que está finalmente parcelada en la sierra y muchas veces sin título de propiedad, ha recibido, ¿no?, la visita del FREPAP y ha logrado convencerlos de que tienen que estar representados por ellos en el Congreso. Eso nos ha quedado clarísimo. Lo otro sería especulativo, ¿no? O sea, decir si el fujimorismo, si el grupo conservador, es especular. Pero en base a lo que has dicho, vamos a pasar ahora al análisis. Sí, brevemente. No, es que segundos. Sí, es que eso en el caso del agrofamiliar ni siquiera es tan familiar. Es decir, el hecho de que el FREPAP tiene entre sus postulados la agroindustria. Entonces, eso también da otro envión. El hecho de que uno de su comunidad también pueda aspirar a más. Ok. Ese futuro para, digamos, Nos el FREPAP. queda clarísimo. Mauricio, yo creo que tenemos que contextualizar esto en el sentido. Hace 30 años FREPAP participa en la política peruana y siempre ha sido un fracaso. La pregunta es por qué ahora sale. O sea, no es que las mismas razones, porque son razones... Dicho de otra manera, ¿quiénes creen que han votado por no sé ellos? si me ¿Quiénes dejo los han entender. llevado? O sea, los Sí, mismos por eso. argumentos y ¿por qué no funcionaron hace 5 años? Esos mismos argumentos. Yo creo que ahora, ya digo, el tema ha sido mucho el antisistema, pero también ha habido el tema de hartazgo de los partidos tradicionales y por lo menos ves a una persona o a un grupo, porque siempre los ven como comunidad, más que como personas individuales, liderazgos claros, que dice, bueno, este daño no nos va a hacer. Por lo menos van a desentar la política. Yo creo que viene mucho de eso, más que... Ahora, tienen sus redes... Ojo, todos los israelitas usan celular, tienen redes, no necesitan a los fujitrolls. Desde tu ¿entiendes? experiencia política, que es vasta, porque has ocupado la cartera del Ministerio del Interior, has tenido la jefatura del INPE. Para el sistema político, basándonos en tu experiencia política, ¿te parece, no sé, más peligroso el fujimorismo que el FREPAP para el sistema político nacional? Comenzando que el FREPAP no me parece peligroso. ¿Y el Es decir, fujimorismo sí? totalmente y tóxico. Entonces yo prefiero 1000 veces a un congresista del FREPAP que a un congresista del fujimorismo, tal como se han comportado en el Congreso anterior. ¿Y en tu caso? Yo no me la jugaría, digamos, en el sentido de que, bueno, una cosa es finalmente el momento en que uno vota y luego cómo se desempeñan. Pueden ¿Pero ganar. por qué? ¿Porque crees que pueden haber proyectos de ley que puedan afectar, no sé, hacia donde estamos apuntando, por ejemplo? Hacia la, no sé. ¿Qué es Mabel, lo que me sumo a piensas? tu reflexión. Sí, porque quiero ¿Crees saber que por qué. hay un grupo, para hacerlo bien gráfico, ¿no? Y de acuerdo a mi generación, hay un grupo de ciudadanos que está cantando el bolero Poquita Fe. Ya no tienen fe en el fujimorista en base a la experiencia vivida y no les dicen nada, se quedan calladitos. Y a la hora de ir a la urna, ahí es donde han dicho, no más contigo, ¿no? Vamos a tener que hacer una breve pausa y volvemos Vamos a con tu regresar, reflexión. Sí, porque está muy interesante, 11 y 15. Y hace unos instantes, antes de irnos al corte, Mauricio precisamente le había preguntado a José Luis qué era más peligroso, ¿no? O más tóxico. Si el fujimorismo en esta coyuntura que acabamos de vivir y que nos llevó a la disolución del Congreso, o el FREPAP. Y la misma pregunta se la hacía, él dijo que no, que el... José Luis dijo, me parece más saludable la presencia del FREPAP que un Sí. congresista de Fuerza Popular. Así es. ¿Cómo se comportó en la legislatura anterior? Exactamente. En contexto, ¿no? Carlos Aquí estás Raez- tú, ¿aceptas? Totalmente de Ya, acuerdo. ya. Y sigo pensando que los israelitas no hay por qué decir que son hay peligroso, No hay que miedo. satanizarlo. Nada. No, señor, son gente muy básica y religiosamente también tienen los 10 mandamientos. Esa es su posición. Gente que quiere vivir la moral cristiana, viven en comunidad. Gente muy sencilla. No creo que hagan daño en el Congreso, mientras que comparas con el fujimorismo anterior, que yo creo que fueron la gran mayoría muy tóxicos y por eso que el pueblo los ha castigado. De 73 congresistas a 12. O sea, mensaje más claro, yo creo De que acuerdo. ni Marta Chávez lo quiere reconocer, pero por favor, ya está claro. Pero bueno, pero también le preguntábamos a Carlos Raez la misma pregunta y no entendimos muy bien porque sentí que decías que el FREPAP resultaba más peligroso. No, no quise decir eso, ¿no? A ver. A ver. Bueno, por un lado, me refería al hecho de que en realidad, bueno, no se puede, digamos, esa idea de que es un grupo básico, sencillo, es un grupo, digamos, un poco más inofensivo, que es como lo están escribiendo, me parece un poco paternalista, que un poco también eso ha dicho el doctor Emil Huerta. Discrepas, entonces. Sí, es discrepar un poco. No, No es inofensivo, es un grupo organizado, ¿no? es que o sea, han llegado al poder porque tienen una disciplina, una que forma de trabajo que... de la forma en cómo los caracterizan, parece que, o por los que los ponen que flotan que flotan un poco sobre el piso, o que digamos están, o que están, digamos, de rodillas. O sea, Un rebaño sano y no lo es me tampoco. parece que los tocan como si fueran unos extraterrestres y no es así, pues, ¿no? Entonces, Bueno, el hijo de Ezequiel tuvo problemas
con la justicia. También, es cierto. Ezequiel también, Ezequiel Y mismo. Ezequiel El mismo mismo es- también. Muchas veces, porque ¿no? sí, son Entonces, Entonces son, él dijo que o sea, además- lo que tú dices es que son seres humanos comunes y corrientes Que se y puede equivocar también. también Con sus tendrán sus chicharrones. Claro, ¿no? Exactamente. con sus buenos Lo que chicharrones. dice Carlos es cierto también el mundo evangélico, ¿ah? O sea, y ponemos el caso brasilero, en el 2006 hubo Bueno, un el caso peruano, escándalo. Santana es un caso peruano. A eso ¿no? voy. Pero llegan al Congreso y todo lo demás, y el problema es que se mimetizan con la clase política que ellos quisieron reemplazar y que le dio pábulo justamente a su ingreso a la política, que era adecentar la política. Y terminan igual, o peor. Ese ciudadano que está harto de no contar con un mínimo de garantías para su vida. Ese ciudadano que ha visto que a su hijo lo han matado por un celular, por un par de zapatillas. Ese ciudadano finalmente que ya está podrido del sicariato, que crece y crece sin que nadie lo pare. Ese ciudadano, ¿a quién creen que le ha dado su voto? Pregunta para José Luis Guadalupe, que estaba en la cartera del Interior, creo que- directamente vinculada con la seguridad ciudadana. Yo creo que Urresti, Antauro y en tercer lugar al FREPAP. O sea, porque son antisistemas. O sea, ya Sí. dicen, ya Claro, me es como que cansé de ya lo que hay. yo aposté por Ollanta para que me resuelva lo de la seguridad, tú has sido parte del gobierno, no lo lograron, ya lo analizaremos más adelante porque Alan tampoco, ¿no? Y en lo que va de Vizcarra yo creo que las cosas están desbordadas también. Entonces, ¿ahora qué hago? Yo tengo una, Apuesto por este general en retiro. Yo tengo una pregunta chiquitita, porque hay un grupo de personas que están desde hace mucho tiempo luchando por obtener sus igualdades, ¿no? La unión civil, por ejemplo, es un tema muy importante y que esperemos que en algún momento se debata con seriedad en el Congreso de la República. Y tú, José Luis, decías que esta agenda moralista, los miembros del Agenda FREPAP, moral. agenda moral, perdón, no la van a llevar necesariamente al Congreso de la República. Pero ¿cuál crees tú que sería la posición de estas personas que se basan en los 10 mandamientos y que tienen como objetivo un gobierno teocrático frente a esta discusión de la unión civil? Yo creo que ellos no van a estar a favor ni del aborto ni del matrimonio igualitario, ¿de acuerdo? O sea, Entonces, y es su tienen posición. afinidad con la agenda conservadora. Pero, a ver, Ahora, yo en te la puedo decir, coyuntura- yo puedo ser congresista y soy católico, ¿estoy a favor del aborto? No. Y no voy a las marchas con mis hijos, no te metas. No sé si me dejo entender. O sea, no tengo nada que ver con ellos. Pero yo puedo tener un pensamiento personal porque soy católico y tengo mi convicción religiosa y ética en el sentido general. Pero a lo que voy es distinguir lo que yo creo como religión en mi iglesia de lo que yo voy a llevar como político, porque yo como político no puedo obligar a todos que piensen igual que yo, si Carlos no discrepa. hablamos en democracia, ¿no? Carlos discrepa, ¿verdad? No han de discrepar, bueno, un poco, la verdad. Decir, bueno, una agenda moral, la verdad que es una cuestión que atraviesa en realidad varios partidos, ¿no? Los israelitas quizá no lo han, en esta campaña no lo han tanto dado mucha cabida, ¿no? Ellos más se han enfocado en otras propuestas, pero digamos, ahora, quizá ellos no también sean conscientes de que hay unas propuestas que no van a dejar de lado por el hecho de que simplemente otros partidos, y eso ya puede entrarse temas de discriminación, temas de justamente lo que pasa, de paternalismo, mirar diferente, digamos, van a pensar, digamos, que los van a ver a menos. Entonces, como que Volvemos sus a lo propuestas mismo, no- mira, desde el legislativo, que es tan importante que la ciudadanía recupere la fe en el poder legislativo, los respeten, le crean, y eso es lo que se está jugando en esta legislatura corta de 15 meses. La gente en este momento ya emitió el voto y lo que quieren es volver a creer en que son realmente los padres de la patria. La agenda está cantada, tienen que escuchar lo que la gente quiere. Quieren volver a calles seguras. La unión civil puede esperar. ¿Qué pasa si no tenemos unión civil ahorita? Nos están matando en la calle. A mí me parece que la gente está clarísima y ojalá no pase lo de legislaturas anteriores, que llegan al Congreso y ya nunca más visitan a la gente que le pidieron el voto. Se quedan con sus asesores en sus curules hablando, por ejemplo, de la ideología de género, cuando el país se desangra. Muy bien. Entonces, la agenda la pone el ciudadano de a pie, se la impone al congresista y ojalá la respeten de ahora en Mauricio, adelante. Totalmente de acuerdo, y eso pasó en Costa Rica con Fabricio Alvarado, que casi gana la segunda vuelta electoral con un discurso más bien de agenda moral. Yo me voy a ganar un memorándum si no Sí. voy a la De pausa. acuerdo. Muchas gracias a ambos, a José Luis Pérez Gracias, Guadalupe y gracias. Carlos Raez. El pueblo ha hablado a los políticos, pero ojo, Mauricio, también ha hablado a los medios de comunicación y De desde aquí acuerdo, un de compromiso acuerdo. de parte de RPP para poder abrir los ojos
ojos hacia todo el país a reflexionar y cambiar, repito, con miras a las elecciones que se nos vienen. Y nosotros con un compromiso mayor porque la radio sigue finalmente llegando hasta la última casita del Cerro del Perú. Así es que tenemos que reflejar lo que realmente somos geográficamente, no solamente mirar de lado la realidad nacional, sino integrarla. Bienvenidas todas las fuerzas políticas, empezamos una nueva etapa y creo que eso sí tiene el peruano, entusiasmo, optimismo y si no, mira, seguimos funcionando como país. Todo lo que nos ha pasado y aquí estamos. Sí, para cerrar. Sí, algo llamativo que me gustaría averiguar, no he revisado, ¿no? Bueno, Urresti jaló un montón de votos para Podemos y en Podemos estaba y la hija de Tocusi para congresista. Habría que ver. Interesante. ¿No? Vamos a ver ya con nombres en mano un segundo análisis. Los comprometemos a volver porque con nombres en manos el análisis cambia. Nos vamos, 11:31, hacemos una pausa, estamos en RPP, confianza por todos los medios.